Trotsky después de haber perdido la dirección del Ejército Rojo, ¿no? Entonces, por eso decía yo también que me parece que Trotsky, otra cosa que Trotsky, el día que Lenin muere y se hace el entierro, Trotsky no estaba y no le avisan. Trotsky estaba de cacería, cazando patos. ¿Qué año fue El 24 de enero de 1924, 24 de enero o 20 de enero, no me acuerdo el día. O sea que desde 1922 al 24 la influencia de Lenin en el Estado es cada vez casi ínfima, ¿sí? Y además está desarrollándose este proceso de burocratización que se asienta en el aislamiento de la revolución. Pero, y por eso es que el estalinismo se va a desarrollar, y por eso es que el corolario del estalinismo va a ser la teoría del socialismo en un solo país, porque implica el abandono de la política de revolución mundial. Ahora, ojo, no se trata de la revolución europea solamente, como dicen muchas veces nuestros compañeros trotskistas clásicos, o supuestos trotskistas. No, ya los cuatro primeros congresos internacional comunista, que son los que se desarrollan en vida de Lenin, van viendo el proceso, digamos, de orientalización de la revolución. Es decir, se empieza a prever la posibilidad, de hecho, las tesis de Oriente son redactadas por Lenin y los anexos por un comunista indio, que es Roy, de la India, ¿sí? Se va viendo cómo la revolución fracasó en Europa, bueno, provisoriamente, lo que sea, pero que se va yendo hacia el Oriente. Y se crean partidos comunistas de masas en China, bueno, y de hecho, eso está en el origen de que allá no se haya desarrollado el nacionalismo burgués como si se desarrolló en América Latina, donde la influencia comunista nunca llegó a ser de masa. Allá también surgieron movimientos nacionalistas burgueses como el Kuomintang, justamente el mayor es el ejemplo chino. Kuomintang, un partido nacionalista burgués de masas en China, que dirigió la República China desde la caída del imperio en la revolución de 1910, fue, ¿no? La de Sun Yat-sen, La caída de la dinastía Ming. Bueno, por eso, desde el fin del imperio hasta la revolución comunista de Mao, ¿sí? Ese partido no pudo, digamos, fue derrotado por los comunistas, ¿sí? Podríamos decir que era un partido nacionalista burgués. Igual hoy tienen Taiwán, ¿no? Es el dueño de Taiwán, claro, porque ahí se refugiaron el Kuomintang. Taiwán es China nacionalista, se le llama. Entonces, este es el tema, digamos. ¿Por qué el estalinismo se fortalece? Porque el Estado aislado, el Estado soviético, la única perspectiva que tenía de mantener la democracia obrera era estimular la revolución mundial, que había virado hacia el Oriente, ¿sí? Y que por lo tanto era más difícil, porque no podía prestarte el auxilio económico que te hubiera dado la revolución en el Occidente. Pero la vida, digamos, la democracia y la revolución son como, van como de la mano, ¿sí? Entonces el mantenimiento de esa política revolucionaria mundial, que era el planteo de Trotsky, es lo que hubiese llevado a impedir, si se quiere, el proceso de burocratización. Trotsky dice que era enormemente difícil, porque justamente se trataba de la revolución en países atrasados que no te podían dar ese auxilio económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa era la única salida posible hasta que llegara en algún otro momento del ciclo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, como finalmente ocurrió en Italia y en Francia, donde, bueno, los comunistas no tomaron el poder porque hicieron, ¿sí? Togliatti, después de que atentan contra él y los comunistas insurreccionan en toda Italia, llama por teléfono y dice entreguen todo. Lo deben haber visto, les recomiendo Novecento, la película de Bertolucci, donde muestra cómo entregan las armas. Gerard Depardieu, que es un militante comunista de un pueblo, se ve obligado a entregar las armas contra, no puede entender, están todos armados y tiene que devolver las armas al Estado. Bueno, si se hubiese mantenido ese proceso, a lo mejor hubiesen entroncado una y la otra, ¿se entiende? Pero eso hubiese exigido que se mantuviera la política revolucionaria mundial, que no se mantuvo. Y el estalinismo que llevó adelante, bueno, una política que era, si se quiere,
podía dar más resultados inmediatos, ser más exitosa en cierto sentido, que fue la prolongación de la ANEP. ¿Qué fue la ANEP? De 1918 hasta 1921, durante la Guerra Civil, se adopta una política que se conoce como un comunismo de guerra. Se estructura una sociedad absolutamente igualitarista, pero basada en la absoluta escasez y basada en la requisa del campesino permanente para poder sostener el pan en las ciudades. Es una política de guerra en la que la alianza con los campesinos se mantiene porque los campesinos saben que la revolución les dio la tierra, pero por el otro lado los campesinos empiezan a odiar también al soldado del Ejército Rojo que les viene a requisar el grano. Entonces se da una dialéctica muy complicada. Pero es una sociedad absolutamente igualitaria que además crea una ideología, si se quiere. Es decir, los propios bolcheviques de ese momento creen que el comunismo de guerra puede ser la base del comunismo verdadero, digamos. Yo me acuerdo, hay una película muy buena, extraordinaria película de Warren Beatty que se llama Red, justamente sobre la vida de John Reed, en la que se ve una entrevista de él, lo va a ver a Zinoviev, que es el presidente de la Internacional, a un palacio gigante de zarista o algo así, que sería la sede de la Tercera Internacional. Entra en una habitación gigante, que sería como todo este edificio, totalmente vacía, con un escritorio, una silla y otra silla del otro lado, en la que está Zinoviev sentado. Y él, bueno, va a hablar con Zinoviev porque le quiere pedir que le dé permiso para volver a Estados Unidos, a organizar el Partido Comunista allá. Bueno, y la cuestión es que lo que me acuerdo es que Zinoviev está comiéndose una cebolla con sal, hinchazada la cebolla, y se come la cebolla. Y era el presidente de la Internacional Comunista. Bueno, eso es el comunismo de guerra. Y ese comunismo de guerra va a crear una ideología igualitarista estimulada por la izquierda, digamos, del bolchevismo, Bukharin, etc., que cuando en el 21 se proponga la salida y el aflojamiento de esas condiciones y la idea de que, digamos, el capitalismo de Estado es superior a esto, ¿se entiende? Por lo tanto, se deben tomar ciertas medidas que permitan a los campesinos comerciar el grano, hasta tener un trabajador asalariado en el campo, medidas de liberalización de la economía, que el partido que Lenin plantea, Lenin y Trotsky, porque Trotsky lo plantea antes que Lenin, en el 20, y Lenin plantea que no se puede porque todavía están en guerra civil, pero una vez salido de la guerra civil, Lenin las plantea al partido en el llamado, el famoso 10º pleno del partido, 10º congreso, de marzo del 21, esas medidas son vistas por todo un sector como reaccionaria, como un giro a la derecha. Y se forma una fracción, todavía había libertad de fracciones, que se llama Oposición Obrera, en oposición a la fracción, digamos, de Lenin y Trotsky, que se va a llamar Centralista Democrática. Y el 10º pleno adopta, para evitar una escisión, la prohibición de las fracciones. La prohibición de las fracciones después va a ser usada por Stalin como base de la idea del partido único y del monolitismo. Pero la prohibición de las fracciones es una medida provisoria, al punto que hubo algunos dirigentes que plantearon que fuera permanente y Lenin se opuso. Lenin dijo, ninguna medida tomada por un congreso puede legislar para el congreso siguiente. Es decir, que era la prohibición de las fracciones, era la prohibición en el 10º pleno. Ahora, después de eso, al año, Lenin tuvo el primer ataque y empieza a perder su influencia en los asuntos del partido. Bueno, durante ese congreso, además, y con eso tiene que ver directamente la prohibición de las fracciones, se produce la insurrección de Kronstadt. La vieja guarnición de Kronstadt, que había sido bolchevique en el 17, ahora, después de la guerra civil, y con otra generación, ya no con los marinos del 17, que, digamos, lo mejor de la clase obrera, los dirigentes habían ido a morir en la guerra civil. La clase obrera del 17 no es la misma que la clase obrera del 21. Esa clase obrera perdió a sus dirigentes en la guerra. La insurrección de Kronstadt es una insurrección que plantea soviets y bolcheviques, plantea la muerte a los judíos, que pocos saben, porque como Trotsky era judío y varios otros eran judíos, entonces siempre estuvo la asociación. Digo porque es reivindicada muchas veces por los anarquistas, la insurrección de Kronstadt, porque los anarquistas protagonizaron o participaron de la insurrección